Buenas. Hola, hola. Buenas, doctor, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? Estamos llegando con la reserva. Y es complicada esta hora, ¿eh? Se hace largo. ¿Quieren ir prendiendo cámaras, micrófonos? Así charlamos un minutito antes de arrancar. ¿Hay alguien conectado que esté como administrador de la Secretaría Académica o estamos solo de nuevo? Parece que no. No, por lo menos los participantes. ¿Eh? Por lo menos los participantes Yo no. también estoy buscando y no lo veo. Bueno, no pasa nada. Tema 1. Asistencia. Porque ya tenemos que pasar los nombres de los que están en condiciones de rendir en función de las asistencias. Alonso no está, ¿no? ¿Victoria? No. Y no ha cursado, por lo que yo tengo anotado. Tomás, sí, ahí estás. Ningún problema. ¿Cómo andás? ¿Me escucha ahí? Sí, se escucha bien. Porque me anda mal Ahora a no, veces. ahí se escucha, ahí se escucha. Bien, Tomás siempre presente. Bailac Facundo. Presente, Facundo, doctor. también, sin problemas. Matías, imposible que me salga bien tu apellido. ¿Estás por acá? Bojatsenko. ¿No está Matías? Bueno, vamos a ver si se conecta en un rato. ¿Bustamante Nancy? Sí. ¿O no? Presente acá. Ahí está Bustamante Nancy. ¿Cariaca Araceli está? No. Y yo no la tengo como... Del Pozo Sofía tampoco. Se deben haber anotado y quizás cambiaron de comisión o no hicieron la cursada. Gabilondo Karen. Presente. Bien, Karen. Presente entonces. Acá. Guerrero Fabián está. Yo voy buscando mientras les pregunto también, pero Sí, a veces presente, profesor. Bien, Fabián. Guerrero Fabián. Perfecto. González María no. Pérez, Dayana tampoco. Pérez, ¿no está Pérez? Un solo Zoom estuvo conectada por lo que yo tengo acá. Ramírez Karina. Tampoco. Rosas Leonardo. Leonardo sí, siempre presente también. Sepúlveda, Franco. Acá, presente. Bien, Franco. Después tengo anotados acá que yo no los he visto. Volodar, Zavala y Ceballos. No, ¿no? Bien, y de este otro listado, Bustamante, Cruz, Carmen. Sí, acá, presente. Bien. Colange, Franco. No está, pero ha venido de las otras clases. Caruso, Jessica. Sí, presente, profe. Muy bien. Caviedes, Brisa. Presente. Acá. Bien. Floco, Ailén. No, no. Bien. Ginestet, Juliana. Presente. Muy bien. Herrero, Facundo. Facundo Herrero. Sí, está, ahí lo veo. No habla, pero está. Facundo. Facundo Herrero. Acá estoy. Ahí le sacamos una conexión de cámara y todo. Vamos, Facundo. Pacioli, Constanza. ¿Está? Y Salvatierra, Pablo. ¿Estás, Pablo Salvatierra? Parece que no.
Bueno, nada, conéctense mañana, si tienen contacto con alguno de los chicos que nombré o chicas que no están hoy, pídanle que si mañana se pueden conectar, así verificamos el tema de la asistencia, porque ya hay que pasar esto para el titular. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Ya la semana que viene, no, la otra es el examen, ¿no? Sí, ¿Cómo vienen? tirando para no vender la escopeta, decía el abuelo. Los dichos del abuelo. Bueno, tienen todavía tiempo, así que hay que aprovechar. La verdad que nosotros hoy tenemos una misión difícil, porque tenemos que cambiar de tema y tenemos que arrancar con los delitos contra la libertad, tenemos que avanzar con un tema nuevo, y la verdad es que yo iba a estar la semana que viene con ustedes, pero bueno, por una cuestión de agenda de uno de los docentes, vamos a tener clases hoy y vamos a tener una clase más la semana que viene. Entonces la idea es hoy avanzar un poco con el bien jurídico y varios tipos penales que les permitan a ustedes situarse bien dentro de delitos contra la libertad, a pesar de que vamos a ir salteando de un artículo a otro sin mucha sistematicidad, pero para que vean varios aspectos del bien jurídico. Y sí, la semana que viene dedicarnos pura y exclusivamente en nuestro último encuentro antes del parcial a los delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, que como conversamos alguna vez, y se los dije, me parece que es de lo más importante de los delitos contra la libertad, a pesar de que, como siempre, todo es importante, ¿no? Pero bueno, el hecho de que dentro de los delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos regule a la tortura y, bueno, a prácticas vinculadas a esta, con lo que implica eso para el Estado democrático de derecho y la crítica que genera hacia el interior del sistema penal, me parece que nos obliga a ver ese tema como tema central dentro de los delitos contra la libertad. ¿De qué hablamos cuando hablamos con delitos contra la libertad? Título 5 del Código Penal, que regula muchísimas infracciones bajo esta denominación común, que es delitos contra la libertad. Para que ustedes vean la amplitud dentro de los delitos contra la libertad, vamos a encontrar 6 capítulos. Los delitos contra la libertad individual, artículos 140 a 149 ter. Violación de domicilio, que voy a tratar de que hoy veamos algo, sobre todo por la parte de los allanamientos ilegales, en los artículos 150, 151 y 152. Violación de secretos, entre los artículos 153 y 157. Delitos contra la libertad de trabajo y asociación, delitos contra la libertad de reunión y delitos contra la libertad de prensa. Yendo al bien jurídico, con el que empezamos a relacionarnos a partir de este momento nosotros, vemos que todos los tipos penales que están agrupados en este título 5 del Código Penal, con esta denominación de delitos contra la libertad individual, tienen vinculación directa con la libertad entendida en varios aspectos. Para vos, Leonardo, que me decías que venís medio cascoteado ya a esta hora, si a vos te hablan de libertad, ¿con qué es lo primero que lo asociás? ¿Qué es lo que nos pasa a todos? No, seguramente sí. No solamente a vos. No, para mí la principal es la no imposición, más allá del cumplimiento del contrato social, es la no injerencia en mi decisión, en las decisiones que yo tomo, que no... Bueno, muy bien. Vos partiste ya de movida de un concepto amplio, que eso es a donde nosotros tenemos, que es lo que nosotros tenemos que llegar a comprender como punto inicial. No se vincula solamente el bien jurídico que empezamos a ver hoy con una libertad física, sino que va mucho más allá, y comprende, por supuesto, pero sin ninguna duda y con un rigor muy específico, toda la libertad física, pero abarca también la libertad psíquica, que está muy relacionado con lo que decía Leonardo recién, que tiene que ver con la libertad de autodeterminación, con la libertad de hacer lo que uno desea en la medida de que esa acción, obviamente, no lesione ningún derecho ajeno, y también con la libertad social, que tiene, en lo que se refiere, como les mencionaba, al tratar algunos
delitos que comprenden dentro de este título quinto lo que son los delitos vinculados con la libertad de trabajo y asociación, con la libertad de reunión, sobre todo, y también con la libertad de prensa. Entonces, un poco compilando esta descripción de todos los aspectos de la libertad, ¿cuál es y para descartar qué es lo que no va a ingresar dentro de este título? ¿Cuál es la libertad a la que hacemos referencia? La libertad civil de la persona. ¿Qué es la libertad civil? Más o menos, después de caracterizarla un poco más, le daremos un contenido más específico, pero se puede caracterizar como el derecho que tiene todo ser humano a realizar sus actividades en su propio beneficio, en beneficio de otro, o como quiera, sin más limitaciones que las que surgen de los derechos idénticos que corresponden a los demás, y de las limitaciones propias que surgen de la propia ley. Es la libertad consagrada, desde el punto de vista de la doctrina mayoritaria, en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que habrán visto ya a esta altura en numerosas ocasiones, y que dice que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Ahora vamos a avanzar un poco más con la cuestión constitucional. Pero si hablamos que se regula y protege específicamente la libertad civil, la contracara de esto es que lo que va a quedar por fuera de estos delitos contra la libertad regulados en el Código Penal a partir del artículo 140, es la libertad política, que es la que se relaciona, como decía Fontán Balestra, con la facultad más o menos extensa que tienen los habitantes o los ciudadanos de un país de intervenir en el ejercicio de la potestad gubernativa de una nación. Para ello, no es que no hay regulación legal, sino que hay leyes especiales como las que regulan y sancionan los delitos electorales. Descartamos la libertad política, nos quedamos con la libertad civil e insistimos con un concepto. Esta libertad, que tiene un contenido emanado de nuestra Constitución Nacional, se vincula con la capacidad de actuar y de obrar de las personas en su triple condición, como ser físico, ser psíquico y ser social. Dentro de los primeros, de la primera enunciación, ser físico o la libertad física, van a aparecer, que ahora lo vamos a ver cuando veamos la privación ilegal de la libertad como delito, la libertad de movimiento y la libertad de locomoción. La privación ilegal de la libertad es un ejemplo en este sentido. Como ser psíquico, o como la libertad psíquica vinculada con esa facultad de autodeterminarse que cada uno tiene, reconocida por supuesto por nuestro ordenamiento jurídico, delitos que la van a poner en crisis, van a ser las amenazas, las coacciones, y en una relación con la primera, figuras como la del secuestro coactivo. Y después para los delitos vinculados con el ser social, los delitos contra la libertad de trabajo y de reunión, que más sobre el final de hoy vamos a hacer algún comentario, quizá para que ustedes puedan verlo por sus propios medios, ante la inminencia de la fecha del parcial. Ahora, primer cuestión fundamental para hacer un stop y analizar brevemente. Por ejemplo, nosotros vimos hasta el momento, hasta hoy, solamente delitos contra la integridad sexual, ¿no es así? Ahora, claramente, ustedes ya son casi especialistas en eso, notaron que los delitos contra la integridad sexual, los delitos de abuso sexual, si quieren hilar más fino con algunos tipos penales en particular, afectan ese bien jurídico, integridad sexual, pero por supuesto que también lesionan, dañan severamente el derecho a la libertad, en el sentido que expresamos recién. ¿No es así? Sí, claramente. Bien, ahí están. Gracias siempre, Leonardo, ahí haciendo un diálogo y no un monólogo con el Sí, monitor. yo te hago una consulta con esto, me parece que Sí. apuntás para ese lado. El tema es, más allá de que el legislador lo plantea como una situación posterior a los delitos, el capítulo anterior, perdóname, se me fue, pues lo estuve leyendo hoy a la tarde del manual, y contra los delitos contra el honor. Esta situación de pirámide que él señala, sinuosa, que hace el legislador.
Sí, escucho, esa Lorenzo. valoración es meramente política, digamos, no hay una valoración jurídica. Mirá, justo el comentario que vos hacés creo que se relaciona con esto que era lo que yo les quería tratar de transmitir. En casi todos, o en un gran número de los tipos penales que ustedes ya estudiaron, de los delitos que están contemplados en el Código Penal, va a haber una afectación directa a la libertad en alguno de los sentidos que nosotros explicamos o conversamos recién. Lo mismo que vos decís, sucede con el delito contra la integridad sexual, sucede con los delitos contra la propiedad, incluso en los delitos, hasta puede llegar a los delitos que tienen como bien jurídico la vida humana. Pero ¿por qué tienen un apartado específico? Porque donde hay una afectación, además a la libertad en el sentido que expresamos, muy marcada a otro bien jurídico, como la integridad sexual, como el honor, como la propiedad, el principio de especialidad, o la ley recurre al principio de especialidad para regular la conducta dentro de ese título específico. ¿Qué nos va a quedar? Que es muchísimo dentro de los delitos contra la libertad propiamente dichos, los que afectan o ponen en riesgo a la libertad de modo único o evidente y notoriamente preponderante en relación con otro bien jurídico. Y ahí sí van a aparecer la privación ilegal de la libertad, la reducción a servidumbre, el secuestro coactivo, la violación de secreto, amenazas, coacciones, violación de domicilios, allanamientos ilegales y los delitos que ya les mencioné vinculados con la libertad de reunión y la libertad de prensa. No sé si responde un poco, Leonardo, a lo que vos decías, pero con relación al análisis de bien jurídico, eso es lo que es importante que captemos ahora de movida. Estamos ante tipos penales y figuras que te veo ahí que asentís, que afectan de forma determinante, de modo único o de modo preponderante a este bien jurídico que le estamos tratando de dar una caracterización vinculada a la libertad civil y que, trato de hacer énfasis otra vez, surge de la idea de libertad protegida constitucionalmente. De hecho, ha habido en algunos casos, quizás no tan actuales, críticas de la doctrina a que hay una cierta falta de sistematicidad en el título, porque hay tipos penales que no es específicamente la libertad lo que vendrían a regular, pero eso es una disociación de la idea central, o una confusión en relación con la idea central, que es que tenemos que tomar la idea de libertad que surge de nuestra Constitución Nacional, ampliamente robustecida a partir de la reforma del 94. Entonces la idea es que esta libertad tiene que ver con la noción de libertad que está protegida constitucionalmente, que hace que tenga que ser interpretado, y esto nos va a servir después para el análisis de los tipos penales, de un modo muy, pero muy amplio, sistematizando algunos puntos esenciales que van a encontrar mencionados por la mayoría de los autores sobre este punto. Entonces la libertad es entendida como un atributo esencial de la personalidad humana. Como decías vos, Leonardo, como forma de expresión de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Con las limitaciones específicas que también referimos, pero también como expresión del reconocimiento del individuo como tal, distinto y diferente del Estado, al cual incluso puede poner o puede imponer sus propias determinaciones en la medida que no afecte. Repito este concepto porque es lo que puede llegar a poner un límite legal o jurídico, en la medida que no afecte los derechos de los demás, los derechos idénticos de los terceros, y que se respeten los principios esenciales de la ley. Estaría bueno detenernos más, pero nosotros tenemos 2 clases para ver todos estos delitos. Así que como cierre, como lo referencia, por ejemplo, un autor claramente como Bonpadre, para dar una cita final, dice: podemos conceder a la libertad personal, en el amplio sentido que debe ser entendida como bien jurídico penal. Cito esta definición porque va recogiendo más o menos todos los puntos que fuimos mencionando. Como la facultad de todo individuo de poder conducirse de un modo o de otro, o de abstenerse de hacerlo, conforme a sus propias determinaciones, así como el derecho a que nadie, sean personas o sea el propio Estado, interfiera arbitraria e ilegítimamente en la esfera de reserva o intimidad personal, con la sola limitación que impone el ejercicio de la libertad de otro y el imperio de la ley. Bien, así sí podemos ver, como voy a tratar de marcarles hoy,
cómo vamos a ver delitos desde la reducción a servidumbre, la privación ilegal de la libertad, hasta el allanamiento ilegal de morada o la violación de secretos. ¿Bien? Cómo dentro de los delitos contra la libertad vamos a encontrar figuras que se relacionan no solo con la privación ilegal de la libertad de un ciudadano, por ejemplo, concretada por un funcionario público, sino también con el trato dispensado a esa persona privada de su libertad por un funcionario público en forma legal o ilegal mientras dura esa detención. Apremios ilegales, vejaciones, severidades, hasta llegar al límite extremo de la tortura, que es lo que quiero dejar para la semana que viene. Pero bueno, para ir delineando un poco el alcance del bien jurídico, mi idea para hoy es ir mencionando características de distintos tipos penales que afectan de manera diversa o de los distintos aspectos de este bien jurídico. Por supuesto, me parece que lo más sencillo para ustedes es empezar por la privación ilegal de la libertad, y a partir de ahí sí ir cambiando un poco de ejes temáticos para ver un poco el contenido y el alcance del bien jurídico. Pero bueno, si están de acuerdo, vamos con el tipo básico de la privación ilegal que está en el artículo 141. Para que a ustedes les quede sistemáticamente ubicado el tipo penal y cuáles son las figuras que tienen cierta relación con el tipo básico, tienen en el 141, en el 140, que les pido por favor que después lo lean y estudien ustedes, y ante cualquier duda me consulten la semana que viene, pero lo dejo para la lectura de ustedes, está el artículo de reducción a servidumbre. En el 141, la privación ilegal de la libertad. En el 142, las figuras o las agravantes de la privación ilegal de la libertad. Y en el 142 bis, que también lo vamos a tratar hoy, aunque sea brevemente, el delito de secuestro coactivo. Que tiene una relación muy directa o mucha similitud con un delito que está dentro de los delitos contra la propiedad, no dentro de los delitos contra la libertad, que se los menciono porque quizás ya lo estudiaron, es el delito de secuestro extorsivo. Cuando lleguemos a secuestro coactivo vamos a ver qué es lo que diferencia este secuestro coactivo del 142 bis del secuestro extorsivo que está regulado dentro de los delitos contra la propiedad. ¿Vamos bien? Bien. Si se va incorporando alguien, como yo ya tomé asistencia, les pido que me avisen, así no nos olvidamos y no los perjudico con un ausente a quienes hayan ingresado después de que pasamos la lista. Bien. Si hablamos de privación ilegal de la libertad, nosotros mencionamos un artículo de la Constitución Nacional, pero si vamos a ir a la figura específica, se me ocurre que a ustedes ya se les abre el paraguas y recuerdan o tienen en mente otras figuras, otras normas constitucionales que están relacionadas con la privación ilegal de la libertad básica y característica de estos delitos. ¿Sí o no? Son varios. Sí, el delito, el derecho a tránsito por el territorio. Perfecto, el artículo 14 se regulan los derechos de entrar, permanecer, salir de nuestro territorio. El ¿Qué más? derecho a reunión. Bueno, sí, va a estar también, tiene también su base constitucional. También en el artículo 15 estaba todo lo relativo a la abolición de la esclavitud. Y es muy importante el artículo 18, cuando establece que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Y por supuesto el artículo 19 de la Constitución Nacional, que ya mencionamos como base de la idea de libertad que surge de la Constitución Nacional. Yo tengo una consulta. ¿Y el 21? ¿Qué? ¿El derecho a sedición en caso de toma? ¿No es también una aplicación del derecho a la libertad? Sí, todos van a tener una vinculación con el bien jurídico. Bien, entonces, ahora sí, yendo al bien jurídico en particular, o al aspecto que en particular del bien jurídico libertad se relaciona con el perdón, no lo leímos el 141. Siempre es bueno leer el tipo antes de empezar a analizarlo. Será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. Acá sí, esta figura en particular
se relaciona específicamente con la libertad física o corporal del ser humano. Y acá quizá no lo encuentren dentro de la manualística, pero sí es bueno mencionar que en doctrina hay distintas posiciones sobre el contenido y alcance de la libertad física. Y se los digo porque depende del autor que sigan, van a encontrar diferentes análisis de la tipicidad objetiva, porque la decisión que tomen en punto al contenido y alcance de lo que es la libertad física dentro del bien jurídico va a incidir en el análisis de la tipicidad. ¿Se acuerdan ustedes que el bien jurídico repercute de manera determinante en la interpretación del tipo? Le da sentido, permite o da pautas específicas para su interpretación. Y con cualquier posición que ustedes sigan, sea que interpreten la función de derecho penal como de protección de bienes jurídicos, o como que consideren que mediante la comisión de una infracción penal se lesiona directamente un bien jurídico. En ese sentido que les decía, algunos autores restringen un poco el concepto de libertad física o corporal, de libertad física, y creen que solo está comprendida dentro de esta la libertad de locomoción. Tiene que ver con la idea de espacio y movimiento dentro de ese espacio. Otros autores, que son la mayoría, que es la línea que sigue el manual, y creo que es la posición correcta, porque me parece que comprende un número de casos mayor, y que no genera peligro, porque se pueden reducir de otras maneras los desbordes punitivos, comprende tanto esta libertad de locomoción como la libertad de realizar movimientos. Entonces, el concepto de libertad física o libertad corporal va a tener tanto esta idea de movimiento en el espacio, en términos de locomoción, como también la cuestión atinente al movimiento del propio cuerpo, de un brazo, la cabeza, la mano, lo que sea. Desde esta concepción, por ejemplo, que la siguen Dona, Bompadre, como doctrina mayoritaria, que es la línea que sigue el manual, la libertad en sentido físico-corporal se vincula con la libertad de movimientos, que abarca la realización de este tipo de acciones con el propio cuerpo y con esta cuestión de disponer del propio cuerpo, como también el derecho a trasladarse de un lugar a otro sin ningún tipo de interferencias o impedimentos. También es general la afirmación en punto a que la libertad física se va a ver afectada tanto cuando alguien evita, por ejemplo, esa locomoción, como cuando alguien la impone y hace que alguien se tenga que trasladar de un lugar a otro en contra de su propia voluntad. Se va a dar tanto cuando alguien evita la realización de un movimiento corporal, como cuando alguien impone u obliga a realizar ese movimiento corporal indeseado. Entonces, desde este punto de vista, la acción típica, con estos alcances vinculados al concepto de libertad física o corporal, va a requerir la privación de la libertad personal, en el sentido que indicamos recién, pero también la ilegitimidad de esa privación de la libertad. Ahora vamos a ir a la ilegitimidad esta como elemento normativo del tipo. Fíjense esto, la ley en este caso, nosotros ya analizamos cuando vimos, por ejemplo, el delito de abuso sexual simple, toda la cuestión relativa a los medios comisivos. En este caso, la ley en el 141 no hace ninguna referencia a los medios comisivos o mecanismos de comisión. Por lo cual puede ser cualquiera, salvo cuáles, los que impliquen un agravamiento. Pero las formas clásicas, como la violencia o las amenazas, ya forman parte de circunstancias agravantes. Con lo cual, para el tipo básico, nos van a quedar el engaño, sobre todo, y el encierro, como medio de comisión. Aunque bueno, por supuesto, pueden aparecer otras formas. Voy a ir un poquitito rápido, pero porque la idea es empezar a saltar otros tipos penales y después integrar algunos conceptos. Igual ustedes ya saben que opinan, interrumpen, preguntan, acá hay libertad absoluta. Sujeto activo, que siempre vemos dentro de la tipicidad objetiva, puede ser cualquier persona. Pero este es un dato muy importante. Si quien realiza la privación de la libertad ilegal es un funcionario público en ejercicio de sus funciones, ya nos trasladamos a los delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, a un tipo penal que vamos a ver
la semana que viene como base de los delitos que vamos a ver después, y está regulado en el artículo 144 bis, inciso primero, que tiene una sanción punitiva o una pena mayor. Sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, pero por lo general se hace referencia, más allá de esta amplitud, a que tiene que tener posibilidad de expresar libremente su voluntad, con lo cual se descartan como sujetos pasivos de la privación ilegal de la libertad los bebés, los niños de pocos meses, o las personas que están en un estado absoluto de inconsciencia. Claramente, si no podemos aplicar este tipo penal, va a haber otras figuras, sobre todo con relación a los menores, ¿no? Pero descartaría la posibilidad de ser sujeto pasivo por imposibilidad de afectar el bien jurídico relacionado con el tipo penal, este tipo de situaciones. La ilegalidad es un elemento normativo del tipo. En mi opinión es un elemento normativo de recorte. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la conducta sea típica, quien priva de su libertad a otro, en el momento de hacerlo, debe carecer del derecho a realizar esa acción. Por ejemplo, si hablamos de un particular, en ciertos supuestos, los particulares tienen posibilidad de aprender a quien se encuentra cometiendo un delito en flagrancia, para ponerlo después a disposición de la autoridad pública, obviamente. Si en ese caso se lleva a cabo una privación de la libertad, entonces no va a estar actuando fuera de lo admisible desde el punto de vista normativo. Por eso este elemento de recorte como una valoración de la ilicitud del hecho. ¿Cuáles son los problemas que tienen estos tipos? Que tienen interpretaciones disímiles en doctrina y sobre todo repercuten dentro de la teoría del error. Según la interpretación que se haga, nos va a conducir el error al error de tipo o al error de prohibición con consecuencias muy distintas. Pero bueno, este es un tema complicado que excedería un poco el encuentro de hoy. Solo les digo, cuando encuentran estas referencias a la ilicitud dentro de la tipicidad, estamos en un terreno bastante complicado. De todas formas, quédense con eso, no alcanza con la privación de la libertad, en el sentido que antes expresamos, sino que además tiene que ser ilegal. Y para ser ilegal, o que sea ilegal, significa que quien realiza la acción, en el momento en que realiza la acción, no tiene el derecho de llevarla a cabo. Nosotros no vemos hoy reducción a servidumbre, empezamos por una cuestión de practicidad o de simpleza para ustedes por la privación ilegal de la libertad, pero si hubiéramos iniciado por el 140 hubiéramos hablado de que el consentimiento no elimina la tipicidad de la conducta de reducción a servidumbre. Lo vimos con relación a otros tipos penales, ¿se acuerdan? Por ejemplo, repasando con lo vinculado a la promoción o facilitación de la prostitución. Pero en este caso sí, el consentimiento del sujeto pasivo para la privación de la libertad determina la atipicidad porque no hay afectación al bien jurídico, claramente. ¿Cuál es el caso típico? El del encierro. Un ejemplo absurdo, pavo, pero que bueno, que se los puedo llegar a recomendar, si están con muchos problemas para concentrarse y quedarse estudiando en sus casas, y tienen muchas ganas de salir, y le piden, por ejemplo, a su pareja que los encierre durante unas horas para tratar de aprovechar el tiempo, sepan que no está cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque el consentimiento en la privación de la libertad elimina la tipicidad de la conducta. Claramente, desde el punto de vista subjetivo, es un delito doloso que exige el conocimiento y voluntad de la privación ilegal de la libertad, y para varios autores parece no quedar descartado con relación a esta figura el dolo eventual. Más allá de que ustedes saben que dentro de la cátedra hay diferentes posiciones con relación al dolo, si hay diferencias entre el dolo directo y el dolo eventual, o un criterio unitario de dolo, pero bueno, es más fácil desde el punto de vista del estudio de la manualística para nosotros, por lo menos en este ámbito, manejar un concepto tradicional de dolo con estas variables. ¿Cuándo se consuma? En el momento en que se concreta la privación de la libertad. Y es importante señalar que incluso después lo van a ver en las agravantes, que puede ser un delito permanente, se consuma aunque la privación de la libertad dure un periodo corto de tiempo, pero puede ser un delito permanente en tanto esa situación se mantenga en el tiempo. Y si ese tiempo se torna prolongado y la privación de la libertad dura más de un mes, ya nos vamos a una figura agravada. Yo les pido que las figuras agravadas de la privación ilegal de la libertad las vean ustedes solos,
Así nosotros podemos seguir avanzando y eventualmente ustedes la semana que viene me realizan o me hacen las preguntas que quieran sobre las agravantes. Doc, Sí, disculpe, o sea que el delito este quedaría comprendido dentro de aquellas privaciones que serían, que duren un mes, básicamente. O menos de un mes. si dura menos de un mes, figura básica. Si dura más de Si un no, mes, la figura ya agravada. genial. Listo. Sí. Mirá el agravante porque es bastante particular, porque el mes se va a contar desde un día del calendario hasta el mismo día del mes siguiente. Con lo cual, según la cantidad de días que tenga el mes, con idéntica cantidad de tiempo de privación ilegal de la libertad, puedes estar frente a una figura simple o agravada. Ponele, febrero tiene 28 días, salvo que sea un año bisiesto, hay meses del calendario que tienen 31 días. Pero así se computa, la cuestión está vinculada al mes. Bien, hablábamos de este aspecto amplio del bien jurídico de libertad, que comprende tanto la libertad física como la libertad psíquica, y Leonardo hacía bien referencia a la libertad de autodeterminación. Para darle un poco de contenido, más allá de la explicación sobre el bien jurídico, y para poder ir después al delito de secuestro coactivo, me parece que podemos ver los delitos de amenazas y coacciones, brevemente, para ver tipos penales que afectan otros aspectos de la libertad y no la libertad física. Las amenazas y coacciones están reguladas en el artículo 149 bis del Código Penal. En el primer párrafo encontramos el delito de amenaza. Y en el segundo párrafo, el delito de coacción. Fundamental tener bien firme el delito de coacción para ver después la figura del secuestro coactivo. Tengo acá el Código Penal, saco un segundo de la cámara, y les leo el delito de amenazas. 149 bis entonces. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, siempre traten de ir prestando atención a la lectura del artículo, el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Dice, en este caso la pena será de 1 a 3 años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueran anónimas. Entonces, 149 bis. En el primer párrafo, amenazas con las formas agravadas. Y en el segundo párrafo, como les decía, las coacciones o la coacción. Será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años, es decir, una pena notablemente mayor, el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. En el 149 ter van a ver las agravantes de la coacción. Vuelvo, denme un segundito, a ver si los encuentro. Ahí está, ahí lo veo de nuevo. Bien, ¿qué notan con relación a este tipo penal y cómo lo vincularían o qué relación ven con lo que hablamos sobre el bien jurídico? Afecta a la libertad psíquica también. Sí, no, afecta a la libertad física, psíquica también no. Psíquica. Psíquica, tomaste, sí, la libertad psíquica dijiste, perfecto, pero afecta directamente la libertad psíquica. Dentro de los aspectos de la libertad que nosotros relacionábamos, tanto las amenazas como las coacciones afectan de manera directa la libertad psíquica, que implica con esta posibilidad de determinarse como uno quiera, libre de cualquier tipo de sensación de riesgo o de imposiciones ilegítimas. ¿Sí? Vamos a ir viendo cuando entremos a ver el tipo penal y qué es lo que comprende. ¿Qué es una amenaza? Mancini da una definición muy buena. Es la manifestación de voluntad del autor de ocasionar o de concurrir a ocasionar, obviamente con otro, al sujeto pasivo un daño futuro. Buen padre, la amenaza consiste en el anuncio de un mal futuro cuya producción depende de la voluntad de la gente. Acá no hay ninguna restricción a la libertad física de la persona, pero sí un anuncio de un mal
que depende de quien lo profiere o de alguien que responde a él, que lo coloca en una situación en la cual su capacidad de autodeterminación, su libertad de conducirse tal como quiera, se puede ver restringida. Por ejemplo, si yo le dijera a alguno de ustedes, a través de este Zoom, no los voy a poner como ejemplo, si yo le dijera a un vecino mío que lo voy a matar, quizá mi vecino, por el temor que le genera el anuncio mío de ese mal futuro, decida mudarse del edificio, dejar de salir en los horarios que sabe que yo voy o vuelvo de mi trabajo, o bueno, otros ejemplos que a ustedes se les pueda ocurrir. Entonces, esa es la forma de afectar la libertad de autodeterminación que emerge de la amenaza con el alcance que vimos recién. Pero la acción típica no es simplemente amenazar, sino, si ustedes repararon la lectura del artículo, es hacer uso de una amenaza, de este concepto que vimos recién, el anuncio de un mal futuro, que depende de la voluntad de quien profiere la amenaza, o de un tercero que responde por él, con una finalidad específica, que es la de infundir miedo o temor, alarmar o amedrentar, al sujeto pasivo, que puede ser una persona o varias. Entonces, la conducta típica no es la de amenazar, sino la de hacer uso de una amenaza con la finalidad específica del 149 bis. Es decir, aplicar la amenaza con esa finalidad de infundir miedo o temor al sujeto pasivo. La regulación anterior del Código Penal decía que las amenazas debían ser injustas y graves. Si bien estas expresiones no forman parte del tipo penal, hoy día no hay ningún tipo de discusión en doctrina en punto a que para ser típicas, para constituir la infracción del 149 bis, o después, como medio comisivo también en la coacción, como vamos a ver, las amenazas deben ser graves, deben ser injustas, deben ser posibles, y deben depender de la voluntad del que profiere la amenaza. O sea, tienen varios filtros que hay que analizar. ¿Qué significa que deben ser graves? Que deben tener entidad suficiente para afectar el bien jurídico protegido, que es la libertad de autodeterminación. Siempre se va a mencionar en la manualística que quedan fuera del tipo las amenazas leves, como te voy a retirar el saludo, o cosas similares. Piensen en el ejemplo que a ustedes les cuadre mejor para analizarlo. Muy importante el hecho de que deben ser injustas. ¿Qué significa que deben ser injustas? Que en el momento de aplicarse esa amenaza con esa finalidad de infundir un miedo o un temor, quien profiere la amenaza, es decir, el sujeto activo, debe carecer del derecho a realizar la amenaza o del derecho a concretar el daño que anuncia. Por ejemplo, si vos, ahora Tomás, que me aparecés solo tu cara en mi Zoom, me debes a mí dinero que te presté legalmente, y yo te amenazo con iniciarte acciones legales y vos no me pagás, aunque eso te cause a vos un tremendo temor de perder tus bienes o de no poder disponer de tus bienes, esa amenaza que yo estoy haciendo no es injusta, sino que la estoy haciendo como ejercicio de un derecho. Si un efectivo policial que ve a alguien que está realizando una acción indebida, lo que no determina de por sí una detención inmediata, le dice, dejá de hacer esto, porque si no te voy a llevar detenido, está generando una amenaza que le va a reportar cierto temor, pero en ese caso está cumpliendo un deber. ¿Sí? Entonces, por lo general, los casos de ejercicio de derecho o de cumplimiento de deber en el marco de lo que existe una amenaza, pueden conducirnos a una amenaza atípica, digamos. ¿Por qué? Justamente por no ser injustas. Vimos también que tienen que ser futuras, tienen que ser posibles, es decir, que el daño debe poder ocurrir en la realidad, y esto es muy importante. Deben depender de la voluntad del que aplica la amenaza o de un tercero que va a responder por él. Con lo cual, llegamos a lo que en doctrina se denomina gobernabilidad del daño, y que es un requisito que también debe estar presente en las amenazas, gobernabilidad del daño como sinónimo de dominio del daño. ¿Qué va a quedar por fuera? Por ejemplo, expresiones que en otros ámbitos del derecho también dieron lugar a muchas discusiones, como te va a partir un rayo, o cosas similares. El daño contenido en la amenaza puede ser de cualquier naturaleza, y el medio comisivo es muy amplio. Las amenazas pueden hacerse por escrito, mediante gestos, por símbolos, de manera oral, de cualquier forma.
Sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo también, con una limitación similar a la que vimos en la privación de la libertad, y desde el punto de vista subjetivo, ya como entrenamiento para ustedes, obviamente es un delito doloso, pero tiene una particularidad. ¿Alguien ya a esta altura la puede identificar? ¿No tiene tentativa? Bueno, lo de la tentativa está discutido, pero estamos ahora en el análisis de la tipicidad subjetiva y del dolo. Ve, Leonardo, ya que ahí te vuelvo a verte, algo en particular en relación con otros tipos penales que nosotros analizamos. Recuerden penal 1, recuerden qué vieron dentro de la tipicidad subjetiva y qué cuestiones estaban relacionadas con el dolo, y fíjense si lo ven presente acá o no. ¿Sería dolo directo? Sí, ¿por qué, Franco? ¿Qué es lo que te hace llegar a sí o sí a esa conclusión? Porque creo que es porque el autor debe conocer la amenaza, Eso forma ¿no? parte del dolo. Tiene que tener conocimiento y voluntad desde una concepción clásica de realizar el tipo objetivo. Claro, En este caso y es tener el aplicar. propósito, Por ahí va la cosa. claro, debe Porque tener el propósito de hacerlo. hay un dolo más una ultrafinalidad o una finalidad específica o un elemento subjetivo distinto del dolo, que es que esa amenaza, que se realiza con conocimiento y voluntad de aplicar la amenaza, además tiene una finalidad específica, que es la de infundir miedo o temor al sujeto pasivo. Cuando nos encontramos en presencia de esos elementos de intención trascendente o esos elementos subjetivos distintos del dolo, estamos siempre frente a figuras que en función de esa finalidad específica nos coloca frente a casos donde la ley exige dolo directo como mecanismo de imputación en el ámbito del tipo subjetivo. Muy bien, Franco, gracias. Y una cosa muy importante, también para tener en cuenta con la amenaza, es que es un tipo penal de carácter subsidiario. Es decir, se va a aplicar la amenaza de forma autónoma e independiente siempre y cuando no sea un elemento integrante o una circunstancia agravante de otro tipo penal. Por ejemplo, nosotros vimos a la amenaza como medio comisivo en los delitos de abuso sexual. Entonces, si alguien usa una amenaza para realizar un acto de tocamiento, un acto corporal de tocamiento, de acercamiento con contenido sexual, no responde por el abuso en concurso con la amenaza, por la subsidiariedad del tipo. ¿Lo ven? Si una figura como la privación ilegal de la libertad se concreta mediante una amenaza que forma parte de las circunstancias que agravan la figura básica, no va a haber concurso entre la privación y la amenaza. Se aplica solo la privación ilegal de la libertad agravada por el uso de la amenaza. ¿Ven lo que les quiero decir? ¿Cuándo se aplica? Cuando la amenaza no forma parte de otro tipo penal o no es circunstancia agravante de otro tipo penal. En esos casos, la amenaza, por este principio de subsidiariedad, cede para la aplicación del tipo que la contiene en su tipo básico o en la circunstancia agravante. Se consuma cuando la amenaza llega a conocimiento del sujeto pasivo, se asuste, sufra el temor o no, y en respuesta a lo que decía Leonardo, la posibilidad o la admisión de la tentativa, diferenciándolo la de los actos preparatorios, está discutida. Algunos autores la admiten, otros no. La niegan, por ejemplo, Soler y Fontán Balestri, la admiten Núñez, Creus y tantos otros, especialmente para amenazas simbólicas o que son enviadas al destinatario por escrito. Bueno, las agravantes tienen que ver con la implementación de armas o con el anonimato en el que profiere la amenaza. Les digo simplemente con relación a las armas, admite tanto las propias como las impropias, pero lo que es indispensable, que ya lo deben haber visto en otros tipos penales, es que el arma se emplee en el hecho. Es decir, no alcanza con que alguien porte un arma oculta y realice una amenaza, al menos debe exhibirla, porque el fundamento del agravante está en el mayor temor que infunde la exhibición de un arma o la utilización del arma con la realización del hecho. Y las amenazas anónimas se vinculan con también el mayor temor que genera desconocer la fuente de la que proviene la amenaza, a lo que algunos autores adicionan que eso impide adoptar defensas, ¿no? Que generan todavía un temor mayor. Pero bueno, quería llegar a ver algo de
de las coacciones para pasar al secuestro coactivo. Las leímos, están en el segundo párrafo. ¿Alguien lo tiene ahí a mano para volver a leerlo? ¿Alguno que esté con el libro abierto, que está citado el tipo penal? Sí. Dale. El 141. Es el 149 bis, segundo párrafo. Si las amenazas tuvieran como... será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciera uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso, la pena será de 1 o 3 años de prisión si se emplearan armas o si las amenazas fuesen anónimas. Bien, amenaza, dale. Será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciera uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Bien. Frenamos un segundo. Una cuestión básica, una pregunta que se suele hacer, e incluso en exámenes del Consejo de la Magistratura en alguna oportunidad lo he visto, es qué diferencia hay entre una amenaza y una coacción. ¿Qué ven ustedes? Ya el tipo penal nos marca diferencias. Pero también lo podemos relacionar con el bien jurídico. Es que la amenaza en sí es sobre... A ver, lo voy a poner en términos vulgares. Sí, genera miedo. Sí. Sí. La coacción busca que se genere o no una acción específica. Perfecto. Sí. No lo dijiste en términos vulgares, lo dijiste muy bien, y básicamente esa es la diferencia que entre una amenaza y una coacción. En relación con la conducta del sujeto activo y con la afectación al bien jurídico, se dice que las amenazas afectan el bien jurídico, es decir, la libertad de autodeterminación, en forma indirecta, porque la finalidad del sujeto activo solo es infundir miedo o temor. La expresión en ese caso sería, por ejemplo, como yo le decía con el ejemplo de mi vecino, te voy a matar. Y a partir de allí es que mi vecino sufre, o no, ¿no? Según el caso, una restringe su ámbito de autodeterminación y puede manejarse de una forma distinta de lo que lo venía haciendo por el temor que le genera mi amenaza. En cambio, la coacción se afecta de manera directa el bien jurídico, la libertad de autodeterminación, porque el autor busca o persigue con su acción cambiar la voluntad del sujeto pasivo por la suya propia. El ejemplo se modificaría acá con relación a mi vecino: mudate de este edificio, porque si no te voy a matar. Yo intento sustituir su voluntad por la mía propia, y para eso también aplico o hago uso de una amenaza. Pero en este caso, ya no con una finalidad, digamos, genérica, de infundir miedo o temor, sino con una finalidad específica de que deje de hacer o tolere algo en contra de su voluntad. Entonces, para que les quede como una manera muy gráfica de explicar esta diferencia, la amenaza afecta indirectamente la libertad de autodeterminación. La coacción lo hace en forma directa, porque el autor procura sustituir, mediante la utilización de esta amenaza, la voluntad de la víctima o del sujeto pasivo por la suya propia. Bien, esto es lo más importante para remarcar, porque después en la acción típica van a encontrar a la amenaza como medio comisivo, y aplica todo lo que vimos recién con relación al 149 bis. Un detalle importante es que en general la doctrina entiende que el tipo penal de coacciones solamente abarca o comprende la violencia psíquica, la violencia intimidatoria, pero no, por aplicación del principio de legalidad, la violencia física. ¿Lo ven? Habla del que hiciera uso de amenazas para obligar a otro, no el que empleare violencia en contra de una persona para. Pero hay algún sector de la doctrina que admite como mecanismo la violencia cuando puede interpretarse que ésta está utilizada como mecanismo de intimidación y no como una acción dirigida a vencer una determinada resistencia, por ejemplo. Pasar por al lado de alguien y pegarle simplemente un golpe en la nuca y utilizar junto a eso la amenaza. ¿Lo ven? Pero en realidad, vamos a lo más básico, lo que comprende es la violencia, digamos, psíquica o intimidatoria, y no la violencia física, más allá de este tipo de caracterizaciones que se hacen desde algún sector de la doctrina. Medio comisivo, como vimos, es la amenaza,
Y desde el punto de vista subjetivo tiene la misma particularidad que el tipo que vimos recién, porque tiene también un elemento de intención trascendente o un elemento subjetivo especial, que es el que acabamos de mencionar. Les pido un segundito, les pido que me disculpen un segundo, ¿sí? Ya vuelvo. Hola. Sí, ya va, ¿eh? Acá estoy de nuevo. Les pido disculpas. Esta interrupción forma parte de las peculiaridades del sistema virtual del Zoom. Ya vamos a volver cuando la situación lo permita en la facultad. Me parece que todos con muchas ganas. Bien, entonces estábamos en la tipicidad subjetiva, y la misma cuestión que veíamos en las amenazas, con esta ultraintención, o este elemento subjetivo distinto del dolo, de esta búsqueda, o de esta característica que el autor persigue con la amenaza, que el sujeto pasivo haga, no haga, o tolere algo contra su voluntad. Con relación a la consumación, basta con que la amenaza llegue al sujeto pasivo con este requerimiento, ¿no?, de hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, siendo innecesario para la consumación que el sujeto pasivo realice la acción o la omisión que se le exige junto a la coacción. Bueno, las coacciones agravadas, ahora sí les pido por favor que las lean ustedes, así avanzamos un poquitito más, y no dejamos de ver lo que yo quería llegar ahora, que es el delito de secuestro coactivo. Y ahora van a ver por qué la peculiaridad que quiero marcar. Porque vimos la privación ilegal de la libertad y la forma en la que afecta el aspecto físico, o la libertad física o corporal de la persona. Vimos las amenazas y las coacciones, y cómo dañan, cómo lesionan, dentro del aspecto de bien jurídico, la libertad psíquica o de autodeterminación de las personas. Y miren lo que pasa con este tipo penal en particular. ¿Alguien puede leer por favor el 142 bis? Ahí voy. Dale. 142 bis. Se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tener algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. La pena será de 10. Quédate hasta ahí, porque ahora no vamos a llegar a ver los agravantes. Me alcanza con que hagamos el tipo básico, ustedes después ven las agravantes, y la semana que viene las dudas que tengan las despejamos antes de pasar al tema siguiente. Hay una discusión acá, si es una figura grabada de la privación de la libertad, o si es un tipo autónomo. Esta es una opinión muy personal, pero se utilizan más o menos los mismos argumentos para defender las dos posiciones. Yo creo que sigan la línea del manual, que lo interpreta como un tipo autónomo, porque las acciones son diferentes de la privación ilegal de la libertad. Ahora vamos a ver las de retener, sustraer o ocultar, y la finalidad perseguida por el sujeto activo también es distinta de la privación ilegal de la libertad, con lo cual está bien, o es posible decir que estamos frente a una figura autónoma. Pero al margen de eso, salteando algunas cuestiones que son importantes, del momento en el que se sancionó la ley que modificó este tipo penal,
y otras particularidades que tienen que ver con el contexto social que se relaciona con estos delitos. Nota al pie de página, uno de los profesores de ustedes, Néstor Conti, escribió un librito sobre secuestro coactivo, que está muy interesante y que hace referencia a estas cuestiones. Quizás esté dentro del material que tienen en el sistema informático, si no, está también el trabajo que lo ponen en el manual. Pero lo que quería, les digo por si les interesa el tema y quieren buscar un poquito más de lo que vamos a comentar brevemente ahora, pero sí me importaba mucho que ustedes traten de analizar cuál es la particularidad de esta figura en relación con el bien jurídico. A ver si lo notan. También va con la situación de obligar al tercero o a la víctima a hacer, no hacer, digamos. Hay una situación de obligación de acción, digamos. Sí, muy bien. ¿Pero hay algo más que eso? Fíjense que es un tipo penal. Vamos a decirlo como vos dijiste, Leonardo, hace un ratito, un poco burdamente, pero como para que quede clara la idea. En el que no hay una privación legal de la libertad en términos técnicos, sino acciones específicas, pero que están muy relacionadas. Sustraer a alguien, retener a alguien u ocultar a alguien, con el propósito de obligar a ese alguien o a otro a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. El nombre ya lo lleva a un lugar muy común, el del nombre del secuestro. Pero en este caso el secuestro tiene como dato adicional esta exigencia coactiva. Yo secuestro a alguien para obligar a ese alguien, a un tercero, a que haga, no haga o tolere algo contra su voluntad. Ese secuestro es el mecanismo, digamos, por la expresión del tipo coactivo, que me permite hacer esa exigencia a esa persona que tengo secuestrada o a un tercero. Tengo una consulta, Federico. Sí. El artículo termina, si el autor logra su propósito, ¿entonces es un delito de resultado? ¿O habla de la acción? Ahí simplemente, si el autor logra el propósito, después lo vas a ver, lo explica Conti en el manual, lo único que produce eso es que incrementa el mínimo de la escala penal. Pero vas a ver que la figura se consuma, está consumada en el momento que se sustrae, se retiene o se oculta a alguien para obligar a ese alguien a un tercero a hacer, no hacer o tolerar. Si además de eso, a quien se dirige la exigencia basada en el secuestro, hace, no hace o tolera, con la figura ya consumada lo que se produce es un incremento del mínimo de la escala penal. Pero Entonces, vamos por partes. sí, es un agravante nada más que está ahí en el texto. Él no la considera un agravante, algunos sí lo ven como un agravante. Es un incremento de la escala penal que está conectado con el logro del propósito por parte del autor. Pero Leonardo, te pido ir a esta parte específica ahora, que es, ¿qué notan con relación a lo que nosotros ya vimos con respecto al bien jurídico? A la libertad como bien jurídico y este tipo penal. Que la privación, digamos, de la libertad es un medio para un fin, digamos, lo veo por ese lado. Bien, eso está muy bien, Facundo. Es un medio para un fin, pero voy yo más o menos con la respuesta. Nosotros vimos esos aspectos de la libertad y los diferenciamos, ¿no? Como distintas categorías, la libertad física corporal, la libertad psíquica, muy relacionada con la autodeterminación, y la libertad social. Fíjense que acá el tipo penal afecta, lesiona dos aspectos de esa libertad. Porque por un lado, mediante las acciones clásicas del secuestro, retener, sustraer o ocultar a una persona, que ahora vamos a ver qué es, se afecta clara y notablemente la libertad física o corporal, en el sentido que nosotros ya hablamos, como libertad de movimientos. Pero a eso hay que adicionarle que también hay una afectación a la libertad psíquica o autodeterminación, porque se utiliza esa, entre comillas, más allá del error que voy a pronunciar, privación de la libertad o ese secuestro como mecanismo coactivo para obligar a esa persona o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Entonces se produce una doble afectación en el bien jurídico, en lo que hace a la libertad física y lo que hace o respecta a la libertad de autodeterminación. Y este es un punto importante para marcar.
Y de la mano de eso, como por una cuestión de tiempo vamos a ir muy rápido a partir de ahí, no vamos a llegar a ver todo con respecto al tipo, les descarto la primera duda que puede surgir. Acá puede haber dos sujetos pasivos, porque la persona que es, vuelvo a repetir para simplificar, privada de su libertad, puede ser una, y la exigencia coactiva se puede dirigir a otra. ¿Sí? O también es posible la aplicación del delito cuando se secuestra a una persona y la exigencia de hacer, no hacer o tolerar se realiza a la misma persona que fue secuestrada. ¿Ven la doble posibilidad? La exigencia de hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad se puede hacer al sujeto que fue secuestrado o a un tercero. Ejemplos serían de manual, la toma de rehenes para forzar la presencia de las autoridades, la toma de algún rehén para que proporcione los medios para la fuga de un lugar del hecho, la toma de un rehén para obtener alguna resolución o alguna disposición de algún poder del Estado o de alguna persona particular, etcétera, etcétera, etcétera. Y la diferencia que van a encontrar, me anticipo muchísimo, entre este secuestro y el secuestro extorsivo que está dentro de los delitos contra la libertad, en el artículo 170, la principal y creo que única diferencia es que mientras acá la exigencia es, en base al secuestro, hacer, no hacer o tolerar, en el secuestro extorsivo la exigencia es pagar un precio por la liberación, pagar rescate. ¿Sí? Y ahí las dos figuras y sus diferencias, una cuestión de técnica legislativa, el secuestro coactivo dentro del delito contra la libertad, el delito de secuestro extorsivo dentro de los delitos contra la propiedad. Muy, pero muy velozmente, sustraer implica conducir a una persona a un lugar distinto del que se encontraba hasta ese momento en contra de su voluntad. Aprenderla, con H, y llevarla a otro sitio. Retener es mantener al sujeto pasivo en un lugar en el que ya no quiere estar más. Y ocultar es hacer desaparecer a alguien de la vista de terceros. Son las modalidades clásicas del secuestro. Sujeto activo puede ser cualquiera, pero fíjense que en el inciso quinto, donde se regulan las circunstancias agravantes, dice que la pena se agrava si es un miembro de las fuerzas de seguridad, o, miren, es larga la caracterización que brinda con relación a los funcionarios públicos que quedan dentro del agravante, 140 y... En el inciso quinto del 142 bis, cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. Entonces, sujeto activo puede ser cualquiera, pero si el que realiza la acción es alguno de los funcionarios que menciona el inciso quinto, la conducta ya pasa a las figuras agravadas. Con respecto al sujeto pasivo, también puede ser cualquiera, pero tengan en cuenta que la exigencia coactiva se puede dirigir tanto a aquel que fue sustraído, retenido o ocultado, o a un tercero, el que se dirige la exigencia. Es un delito doloso, también acá hay una ultraintención, o una intención interna trascendente que remarca que estamos en presencia de un delito de dolo directo, y como hablábamos con Leonardo, se consuma cuando se retiene, se sustrae o se oculta a alguien con la finalidad que expresa el tipo, sin que sea necesario que se realice esa exigencia para la consumación. Ahora bien, si se realiza, el mínimo de la escala penal se eleva a 8 años. Mencionamos también la diferencia con el secuestro extorsivo, y les pido a ustedes que vean las agravantes. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? ¿Quieren decir algo? Entonces les pido esto. Les dejo una misión para la semana que viene. Saben que yo trato de no hacerlo, pero ante la cercanía de la fecha del parcial, sí les pido. Lean las agravantes de las figuras que vimos hoy, más lo que salteamos de reducción a servidumbre, y violación de domicilio y allanamientos ilegales, que no llegamos a verlo hoy, pero nos van a ocupar los primeros 5 minutos de la clase de la semana que viene. Y la semana que viene entramos con todo en delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos. ¿Sí? Pregunto una vez más, ¿hay alguien que se haya conectado después de que yo tomé asistencia?
Yo, profe. No. Franco. ¿Cómo? Sí. Franco Calonge. Listo, Franco. A ver cómo estás acá con las faltas. Estás perfecto. Bueno, gracias. Buenas noches. Mañana tienen clases con el doctor De Marco. Le voy a pasar el listado para que si se conecta mañana alguien que hoy no estuvo, de los que veo que están más complicados con la asistencia, puedan conversar con él, ¿sí? Y nos vemos la semana que viene, creo que el jueves. Chao, buenas noches. Perfecto, Federico, buenas noches. Chao. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches.